El día de hoy vamos a ver los vectores. Un vector, su definición es la representación de una magnitud que tiene un origen, magnitud, dirección y sentido. Esta se representa con una letra mayúscula o, por ejemplo, la A o la letra mayúscula, y en la parte superior va a tener una pequeña flecha. Esas son las dos representaciones que se tiene de un vector. Ahora, en un plano cartesiano, nosotros cómo podemos diferenciar o cómo podemos saber que existe un vector. Bueno, dice la definición que es un elemento que tiene un origen. Entonces vamos a marcar el origen y lo vamos a marcar igual en el origen del plano cartesiano. Y vamos a partir de ahí, una magnitud. La magnitud es la distancia que pudiera existir desde ese origen. Entonces, una magnitud sería esta medida, dirección y sentido. La dirección y el sentido es cuando yo le doy a esta línea, ya sea la dirección y el sentido hacia la parte superior, o tener ese mismo vector hacia la parte inferior. Entonces, esa sería la situación. Este es mi origen, el punto. La magnitud es la distancia que hay desde el origen hasta donde finaliza. Dirección es mi ángulo y el sentido hacia dónde va en ese plano cartesiano. Entonces eso es el vector, y también pueden existir o existen una magnitud escalar que está definida por un número y la unidad. Entonces vamos a escribirlo. Una magnitud escalar es aquella que queda definida por un número y la unidad. Entonces podríamos tener el caso, por ejemplo, de la masa, que necesitaríamos un número que fuera, por ejemplo, 58 y su unidad, y esta sería su magnitud escalar. Del tiempo podríamos tener de ejemplo un número y su unidad, que serían los minutos. De la longitud tendríamos también un número que fuera 1.65 y su unidad, que pueden ser los metros. De la densidad sería un número, por ejemplo 1.5, y su unidad, que sería gramos sobre centímetro. Y así podemos continuar con todas esas definiciones. También tenemos lo que son las magnitudes vectoriales.
En esta es en donde hay, además de una magnitud, la dirección y el sentido. Entonces, para poder ver esta parte, si nosotros viajamos con respecto al GPS, podríamos decir que, por decir algo, para ir a Tampico viajamos 590 kilómetros al norte, por decir un ejemplo. Entonces la magnitud es de 590 kilómetros. Eh, la dirección, la dirección se da como en un plano cartesiano hacia la parte superior del país, que sería el norte, y el sentido, dentro de esta ruta yo tengo dos posibles lugares: el lugar de origen, que es la Ciudad de México, y el lugar destino, que es Tampico, o viceversa. El origen es Tampico y la ciudad a la que iríamos sería la Ciudad de México. Ese sería el sentido hacia donde pretendo ir dentro de esa parte. Esa sería una operación, o bueno, una opción de ejemplo. O que tenemos, por ejemplo, una magnitud de 100 kilómetros por cada hora que recorremos hacia las playas de Acapulco. Entonces igual tenemos la magnitud y tenemos la dirección y el sentido hacia el puerto de Acapulco. Entonces esas son las magnitudes vectoriales. Y viéndolo desde un ejemplo más práctico, podemos decir que un auto está situado a 20 metros del centro de la ciudad. Entonces, el centro de la ciudad, por decir algo, vamos a ponerle una pequeña casa. Y queremos conocer dónde se encuentra dentro de un determinado tiempo. Entonces, la magnitud de desplazamiento de ese auto son los 20 metros. Y de ahí se va a mover a otra posición donde va a tener una magnitud que va a ser el desplazamiento en metros, una dirección que va a ser como que el ángulo con respecto a la horizontal, que va a ser nuestra dirección, y el sentido, hacia qué parte se está moviendo este móvil. Entonces, aquí sería magnitud, el ángulo sería la dirección, y bueno, la flecha ya solo me da el sentido. Y esa sería la parte de los vectores que se pueden estar representando de manera gráfica. Por lo tanto, para poder manejar o manejarlos de una manera más práctica, vamos a estar utilizando lo que es el plano cartesiano. En el plano cartesiano, si ustedes recuerdan, esto se maneja en cuatro planos. Tengo mi plano cartesiano y tenemos en cuenta que tenemos un primer cuadrante que es al lado derecho superior, un segundo cuadrante que es al lado izquierdo superior, y el tercer cuadrante que es al lado izquierdo de manera inferior, y el cuarto cuadrante que es a la derecha en el lado inferior. Sería el cuarto cuadrante. Y donde se intersectan los puntos de este plano cartesiano es el origen. Entonces, para mantener nuestras condiciones de la misma manera, vamos a decir que hacia el lado derecho de la línea horizontal siempre van a ser nuestros 0 grados, hacia la parte superior en el eje Y 90 grados, hacia la parte izquierda
180 grados y hacia la parte vertical inferior 270 grados, que va a ser de nuestro plano. Y bueno, ustedes ya conocen la otra parte. Cuando lleguemos a tener por la parte de la brújula, vamos a tener norte en la parte superior, sur en la parte inferior, oeste en la parte izquierda y el este en la parte derecha. Entonces, con esa rosa de los vientos nos vamos a poder identificar en la posición en la que nosotros estemos trabajando. Entonces, para poder, bueno, ¿para qué me van a servir los vectores? Los vectores me van a servir para poder cuantificar hacia dónde se desplaza un móvil o hacia dónde se realizan ciertas acciones dentro de un sistema de plano cartesiano. Teniendo en cuenta esto, vamos a poder realizar un método gráfico de solución para la suma de vectores. Este método es conocido como el método del triángulo y en este sistema vamos a definir nosotros dos vectores completamente distintos. Entonces yo voy a definir de acuerdo a mi escala. Les voy a poner cuánto mide. 2, 4, 6 unidades. Este de color azul lo voy a definir como ahorita mi vector B y como les dije debe de tener una flecha arriba esa línea. Y voy a tener por otro lado otro vector que a este lo voy a conocer como el vector dA. Estos son mis dos vectores originales. Para poderlos sumar voy a necesitar en mi plano cartesiano bueno, ahí tengo mi plano cartesiano. Ya sabemos que la parte central es el origen, que el eje horizontal va a ser de las X y el eje vertical va a ser de las variables de Y. Entonces, el método del triángulo es que primero voy a posicionar mis vectores. Ahorita solo lo voy a copiar. Solo voy a copiar la línea. Y lo voy a posicionar de tal manera que se pegue en el origen. Entonces ya pegué la línea, la voy a desplazar y quedaría de esa manera mi primer vector, que es el vector de A. Para sumarlo por el método del triángulo voy a desplazar también mi vector B. Entonces lo voy a pegar y lo vamos a pegar donde termina la punta del primer vector, que es el vector de A. Por lo tanto, este segundo vector va a ser mi vector B. Y entonces nosotros hicimos el recorrido, supongamos que estamos en el centro o en algún parque, hicimos el recorrido de desplazarnos aproximadamente 45 grados hacia el noreste, si cuantificamos este ángulo, sería más o menos de 45 grados, y aproximadamente nos recorrimos 4 unidades, si contamos el número de cuadritos, es un aproximado. Luego de esa posición, que es donde se intersectan los dos vectores en la parte superior, recorrí 6 metros hacia el este y entonces yo llego a una posición.
Entonces, eh, yo necesito cuantificar cuál fue mi desplazamiento o mi vector resultante. Entonces, para ese vector resultante, lo único que voy a hacer es cuantificar desde el origen hasta la posición que llegué. Y este nuevo vector que puse en color rosa va a ser el vector resultante de mi desplazamiento. Pongo una flecha y bueno, el vector debe de tener una flecha. ¿Sale? Entonces es la manera en cómo vamos a hacer eh, la sumatoria de vectores. Y este último vector también va a tener una magnitud que la voy a contar dependiendo de cuánto mide esa línea. El origen, que es el origen cartesiano. El sentido, que diga la dirección, que es el ángulo que se forma entre el eje X y el vector, y el sentido, hacia dónde va esa flecha. Y en este caso le podríamos poner que va al noreste. ¿Cuántos grados? Bueno, todavía no lo sabemos, pero es una manera de cómo realizar la sumatoria del método del triángulo. Entonces, al nosotros tener un desplazamiento, tenemos bueno, varios conceptos que debemos revisar. Mm, Esto muy comúnmente se realiza cuando, bueno, las calles no son simétricas, es una manera. Por ejemplo, cuando vamos al centro y se quiere comprar diversos objetos, bueno, no hacemos una caminata totalmente en línea recta. Es decir, las tiendas no están de acuerdo al orden que yo quisiera. Entonces, podríamos decir que lo que hacemos es una diversidad de movimientos y dentro de estos movimientos podemos definir que suponiendo hicimos todo este movimiento y recorrimos 20 metros en caminata. Es decir, la distancia que nosotros recorrimos fue cuantificada al recorrer todo este camino sin modificarlo. O sea, lo fuimos midiendo hasta llegar al final de, de nuestra travesía. Pero el desplazamiento es completamente distinto. El desplazamiento viene desde el punto de origen hasta donde concluimos ese movimiento, ese es nuestro desplazamiento. Entonces son dos magnitudes que son completamente distintas. Mientras en la distancia solamente voy cuantificando una parte lineal, que serían los metros, en el desplazamiento yo estoy midiendo de cierta manera un vector, porque tiene una magnitud, que fue la medida que recorrí de modo lineal hasta el punto final, la dirección, que es el ángulo que se forma con respecto a una calle, por ejemplo, que estuviera horizontal, y la dirección hacia dónde o hacia qué objetivo caminé dentro de esa parte. Entonces son dos conceptos distintos, la distancia y el desplazamiento. Entonces puede haber un desplazamiento positivo y un desplazamiento negativo. Si yo lo considero de acuerdo a este plano que sucede a la derecha y hacia la parte superior, lo voy a considerar positivo, así como en las coordenadas. Y si tiende a ir a la parte inferior izquierda, bueno, va a ser negativo. ¿Sale? Entonces, esas dos
situaciones o estas dos palabras aparentemente pudieran significar lo mismo, pero están en diferente significado. Entonces vamos a realizar un ejemplo y para ello vamos a tener la siguiente parte. Una persona camina 60 metros al norte y luego 30 metros al oeste. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es su desplazamiento y qué distancia recorrió? Entonces voy a tomar la escala de que cada uno de los cuadritos que tengo en la pizarra va a ser de 10 metros. Por lo tanto, yo voy a definir primero mi plano cartesiano. Entonces, aproximadamente. Okay. Entonces, si una persona está en una posición y camina 60 metros hacia el norte, que serían 6 cuadritos, sería aproximadamente esa distancia. ¿Vale? Entonces aquí ya solamente le pongo lo de la flecha y tengo mi desplazamiento al norte. Hay que recordar que el norte está hacia la parte superior, el sur a la parte inferior, el este y hacia la izquierda vamos a encontrar el oeste. Entonces dice posteriormente que vamos a realizar un desplazamiento de 30 metros al oeste a partir de ese último punto. Entonces serían 3 cuadros al oeste. Entonces, bueno, aquí está mi vector de la caminata que realizó esa persona. Entonces, el vector resultante del movimiento va a estar dado desde el punto de origen hasta el punto donde fue el recorrido final. Ese va a ser mi vector resultante. Ese es el resultante. Y entonces, volviendo a la definición, el desplazamiento lo tendría que calcular a partir de esa parte. Tendría que medir esta línea, aproximadamente cuántas unidades mide. Lo puedo hacer con una regla y bueno, ustedes si lo hacen en su cuaderno se van a dar cuenta de que el vector resultante R, va a ser igual a aproximadamente 6.7 centímetros, es decir, 67 metros. Y esto equivale al desplazamiento, porque el desplazamiento es desde el origen hasta el punto final. ¿Y cuál fue la distancia que recorrió? Para ello vamos a sumar todos los valores de los pasos que dio. Fueron 60 al norte más 30 al oeste. En total recorrió una distancia de 90 metros. Entonces, para eso me van a servir los vectores, para yo poder definir cómo fue el desplazamiento de un móvil que yo esté presentando. Bien, pero esta situación solamente me está funcionando para dos vectores o dos movimientos que yo estoy realizando. ¿Qué va a pasar cuando yo necesite realizar más movimientos? Para ello vamos a utilizar lo que es el método del polígono. Y entonces, en este método del polígono vamos a poder ocupar muchos más vectores de los que teníamos en el proceso anterior.
Entonces voy a tener a un vector A, voy a tener a un vector B, un vector D de dedo, voy a ser más grueso. ¿Está? Vector D. Y voy a tener un vector C. Vamos a ponerle este color. Y entonces voy a partir de la misma parte. Tengo los 4 vectores posibles. Necesito mi plano cartesiano para poderlos acomodar dentro del mismo y ver cuál podría ser el desplazamiento y la distancia recorrida por ellos. Entonces tengo esta parte y voy a posicionar, por ejemplo, a mi vector A. Ya lo hice un poco más grueso, espero lo puedan ver. Y queda sobre el eje X. Voy a reducir la línea. Ahí está. Tengo ese vector A. Igual, en la parte final de ese vector voy a añadir al vector B para poder continuar con mi suma de vectores. Entonces a este vector B lo voy a engrosar. Ahí está. Luego voy a realizar mi desplazamiento del vector C. Y por último el vector D. Entonces tendría algo de esta manera, manteniendo las flechas de dirección del vector A, el B, el C y el D. Entonces de ahí yo ya puedo decidir, o más bien puedo calcular cuál sería el vector resultante dentro de esta serie de movimientos que realice. Y vector D. Entonces para poder cuantificar eso, voy a ir desde el origen hasta la punta del último vector que hice la sumatoria. Entonces ese va a ser mi vector resultante de toda esa serie de movimientos que estuve realizando. El ejemplo menciona lo siguiente. Una persona sale a correr desde su casa y primero recorre 350 metros al norte. Luego 200 metros al este, 150 metros al sureste y por último 100 metros al sur. ¿Cuál fue la distancia total recorrida? ¿Y cuál fue
su desplazamiento. Entonces, tenemos los datos que van a ser 350 metros al norte, 200 metros al este, 150 metros al sureste y 100 metros al sur. Y vamos a ver cómo fue ese movimiento. Entonces voy a marcar mi plano cartesiano. Y vamos a realizar el primer movimiento. Yo creo que cada dos cuadritos voy a hacer la unidad para ambos casos. Entonces dice que son 350 al norte. Está el primer punto, es 1, 2, 350 metros al norte. Y debo de acordarme de siempre poner mi flecha. Luego dice que, bueno, este va a ser mi vector A. Luego lo cambio. 200 metros al este. El este es a la derecha, entonces van a ser 200 metros. 1, 2. 200 metros al este. Ese va a ser mi vector B. Luego marca que son 350 al sureste. Entonces el sureste aproximadamente son 45 grados. Entonces, 50, aproximadamente 1 y aquí 150 metros al sureste. Y ya por último, dice que solamente recorre 100 metros hacia el sur. Entonces solamente dos cuadritos. Entonces aquí tengo mi vector D y mi vector C. Y las preguntas fueron, ¿cuál es la distancia total recorrida? Bueno, la distancia es la suma de todos los movimientos que se realizaron. Entonces va a ser 350 más los 200 metros más 150 metros más 100. Por lo tanto, esta distancia va a ser de 900 metros. ¿Y cuál fue su desplazamiento? Bueno, el vector resultante voy a auxiliarme de una regla y voy a medir desde el origen del plano cartesiano hasta el punto aproximadamente qué valor es el que se cuantifica. Este es mi vector resultante. Y bueno, midiéndolo se van a dar cuenta de que es aproximadamente de 3.33 metros el desplazamiento. Entonces, esa es la manera en cómo vamos a utilizar el método del polígono. Si se fijan, es diferente la distancia al desplazamiento, ya que la distancia es todo el recorrido y el desplazamiento solamente abarca del origen al punto final en línea recta.